Bueno, pues vamos a continuar con nuestro siguiente estudio. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mis carnales que están aquí. Bueno, pues vamos a seguir y en esta ocasión, pues ya con referente a que viene Pesaj y hay que estar atentos a lo que esto representa. Me di la tarea de preparar algo para la fecha, ¿no? Para que conversemos sobre Pesaj y Matzot. Es importante lo que vamos a escuchar, es importante estar atentos. Para los que nunca hemos escuchado sobre Pesaj, es aún más importante todavía. Y que podamos ir discerniendo lo que esto significa y representa. Inclusive para los que ya hemos estado guardando la fiesta. Javi, tú estuviste el año pasado con nosotros en Pesaj. Hace dos. Ah, sí, ¿verdad? Fuimos hace 2 años, tú y yo. Ya, pero para Pesaj sí estuviste el año pasado. Sí, también. claro, mira, Javi ya está dentro, Javi. Pero bueno, entonces, las fiestas de panes sin levadura, como se traduciría la matzot o panes sin levadura, es la segunda en turno del ciclo agrícola, siendo la primera, como ya sabemos, la fiesta de Pesaj. Y es importante decir no solamente la fiesta de Pesaj, sino la fiesta del Corbán de Pesaj. Déjame arreglar esto un poquito porque está medio chueco. Ahí está ya. Es que lo veo medio chueco, no sé por qué, pero bueno. O la tele está chueca, pero algo está chueco. Nada más la tele, ¿eh? Yo no. Entonces, es importante decir la fiesta del Corbán de Pesaj. ¿Por qué es importante no solo decir Pesaj, aunque se entiende que es Pesaj? Pero sí es importante que entendamos lo que es un corbán. ¿Saben lo que es un corbán? ¿O alguien podría decirme qué es un corbán? Es una ofrenda, es un sacrificio que se hace ¿con qué fin? Porque, ojo, una ofrenda puede ser de agradecimiento, ¿no? Pero el Corbán de Pesaj tiene un propósito específico. Este Corbán tiene un propósito específico. ¿Quién puede decirme cuál es? Es un sacrificio de reconciliación propiamente, ¿no? Por el pecado, por el perdón del pecado. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que el Corbanot, o el Corbán, perdón, los Corbanots o los sacrificios que son de este tipo, se realizan con un propósito. El propósito es que él sea la víctima, que ese Corbán, que ese chivito, que ese borreguito o que ese buey que se iba a sacrificar en aquellos días, cubriera o sustituyera a la persona que había pecado en cuestión. ¿Vale? El Corbán es eso. El Corbán es un sacrificio de sustitución. Y este animal que va a morir en lugar del que debía haber muerto. ¿Qué sucedía? Que los sacrificios en el pasado, cuando llegaban y entregaban el Corbán para que se hiciera un Corbán, por ejemplo, o un sacrificio para el perdón de pecados, pues la persona tenía que poner su cabeza en la cabeza del animalito para transferir la culpa, ¿vale? Pero en este Corbán específicamente, que es el de Pesaj, las cosas son un poco diferentes, porque en realidad todavía no existía la ley que hoy conocemos como Levítica, o la ley que se le entregó a Moshe en las tablas. No existía todavía esta ley, bueno, ya existía, claro, pero todavía no se le entregaba al pueblo, ¿vale? Entonces, este Corbán es un Corbán muy especial. ¿Por qué? Porque este Corbán iba a sustituir ¿a quién? ¿Se acuerdan? Al primogénito, exactamente. Este Corbán, al rey, ¿no? Este Corbán, ¿qué iba a hacer? Este Corbán lo que iba a hacer es que era un animal sin mancha, sin defecto, ¿no? Y lo que tenía que hacerse era sacrificarse. ¿Y qué se iba a hacer con la sangre de este Corbán? ¿Se acuerdan? Pintar los dinteles, ¿no?
para situarnos un poquito y rápidamente, recordemos que el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto, ¿vale? Eran esclavos en Egipto. Entonces, para que este pueblo dejara de ser esclavo, clamaron al Señor. Y el Señor contestó el clamor. Y levantó a Moshe como el portavoz de Hashem, por decirlo así, y a su hermano Aarón. Y cuando llegaron a hablar con el faraón se negó a dejar libre al pueblo, ¿vale? Entonces, como no accedió ante los 9 juicios que se ejecutaron sobre las deidades y sobre Egipto mismo, el último de los toques que el Señor le iba a dar o juicios era la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos de los que no estuvieran, o más bien todos los primogénitos que estuvieran fuera de las casas donde estuviera marcada en los dinteles de las puertas, en los marcos de las puertas literalmente, la sangre de un cordero que tenía que haber sido sacrificado. ¿Vale? Entonces, este sacrificio no era otra cosa más que evocar la muerte de quien iba a ser el sacrificio perfecto en el futuro para la redención, no solo de los primogénitos, sino el perdón de inclusive la humanidad entera. El problema es que la humanidad entera no va hacia él, ¿me entiendes? Entonces, estos 2 moeds que estamos festejando, o estas 2 fiestas, o estas 2 conmemoraciones santas, están ligadas una con otra, ya que empiezan propiamente juntas. El sacrificio de Pesaj que se hace, o que se hacía en aquellos días, daba paso después a la siguiente fiesta, que era la de panes sin levadura. Nosotros tenemos que entender que todas y cada una de las fiestas que el Señor nos convida y nos demanda festejar, primero que nada no son fiestas opcionales, son fiestas que son mandamientos que cumplir, que no tienen caducidad y que el Señor mismo dice en su palabra que son perpetuas. Y evocan las 3 primeras fiestas a la primera venida de nuestro Mashiach, de nuestro Redentor. ¿Ok? Y las 3 siguientes fiestas, como lo hemos dicho ya muchas veces, evocan a la segunda venida de Cristo. Entonces, nosotros debemos poner mucha atención a de qué se trata todo lo que tiene que ver con con todas las fiestas. Pero con estas 3 primeras hay que poner atención para después poder comprender lo que sigue. Y hay que poner mucha atención de qué se tratan estas fiestas. La primera, como acabamos de decir, es la que evoca la muerte de nuestro Señor Yahushua. Porque Él es el corbán, Él es el sacrificio que se hizo para la redención de los pecados. Pero posteriormente a esta empieza, o al mismo tiempo que casi cuando empieza esta, empieza la de panes sin levadura. Y entonces voy a ir leyendo un poco de lo que he preparado para este momento. Mientras que la fiesta de Pesaj es la primera de las fiestas de primavera y rememora la muerte de un corbán que provee redención y salvación, como lo fue Yahushua, el Moed de Matzot representa el resultado de lo que la muerte de ese corbán traería consigo mismo, ¿no? Es tanto que la fiesta de Pesaj, ocurría al final del 14 del mes de Aviv o de Nisan, al atardecer, la fiesta de panes sin levadura sucedía en ese mismo anochecer. O sea, el corbán de Pesaj, como tal, no es otra cosa más que cuando sucedía el sacrificio del cordero. ¿Vale? Entre las 2 tardes, ya lo vamos a ver ahorita eso. Pero es en realidad un momento nada más. No es como decir, la fiesta de Pesaj es durante toda una semana, durante todo un día, es realmente lo que se evoca en ese momento es el sacrificio del corbán. Nosotros lo conmemoramos y no sacrificamos más corbán, o sea, no hacemos ningún corbán. ¿Por qué? Porque entendemos y sabemos, lógicamente es que el corbán perfecto ya se llevó a cabo. El sacrificio ya se llevó a cabo y nosotros no hacemos sacrificios. Porque sería ilógico
y hasta sacrílego de alguna manera que nosotros sacrificáramos un animal cuando el corbán perfecto, Hashem mismo, como decíamos hace rato durante el estudio, que se hizo como un hombre, como uno igual a nosotros, para morir por nosotros y que la redención fuera completa. Imagina que nosotros estuviéramos haciendo sacrificios de animales después de eso. Sería absurdo, sería ilógico, ¿no? Entonces nosotros no hacemos sacrificios, pero sí estamos llamados y convidados y con, no me gustaría decir obligados, ¿no? Pero sí estamos, ¿cómo será la palabra? Sí, no, es que no es como si como el Señor te obligara, pero sí te demanda, digamos, demandados a realizar y observar el Seder de Pesach, por ejemplo. Observar lo que fue el sacrificio del Corbán y conmemorarlo, ¿no? Entonces, mientras que la fiesta de Pesach es solamente un tiempo pequeño, que es durante las 2 tardes, cuando se hacía el sacrificio, sí que la fiesta de panes sin levadura, el Moed de Matzot, sí representa el resultado de esto, pero ahí empieza la fiesta y se alarga durante toda la semana. 7 días de fiesta, ¿ok? No precisamente como una semana como tal, sino son 7 días dependiendo de cuándo es que haya empezado el Moed, ¿no? Entonces, la fiesta de panes sin levadura la encontramos en Éxodo 12:8, ya lo vamos a ver más adelante, que era el inicio, ¿no? En el día 15, cuando se estaba realizando el día 14 a la caída del sol, entre las 2 tardes. Recordemos que los días bíblicos, ¿cómo se observan? De sol a sol. Bíblicamente los días son de inicio, o dan inicio, a la caída del sol al atardecer, ¿no? Y esto representa un nuevo día. Por ejemplo, a las 8 de la noche, 8 del día, que son aquí, que es cuando va terminando en este hemisferio y en esta latitud, bueno, pues ahí es donde terminaría el Shabbat para nosotros. ¿Cuándo empezó el Shabbat? El día de ayer, a la caída del sol. Entonces, para nosotros, bíblicamente, viendo el día, a la hora que den las 8 y se ponga el sol, ya sería domingo, bueno, primer día de la semana. No domingo, porque no existía el domingo en ese entonces, pero el primer día de la semana ya sería. Entonces, esto se mide de tarde a tarde. Entonces, el día 14 a la tarde, entre las dos tardes, ¿no? Cuando se está poniendo el sol, pero todavía, donde ya casi no hay luz, pero ya se ven las estrellas, ahí es donde se realizaba el Corbán de Pesach, y entonces, al siguiente momento, ya era el día 15. Y entonces empezaba la fiesta de Matzot, o de panes sin levadura. Entonces, les pongo yo aquí, recordemos entonces que el producto sesgado durante esas fechas era principalmente trigo, cebada, ¿no? Con el que prácticamente se hacían los panes sin levadura. La celebración se llevaba a cabo en la época de la siega y normalmente ocurría, como es estas fechas, entre marzo y abril. En nuestro calendario, los cuales a su vez responden al primer mes del calendario hebreo original, y por último, era parte de las 3 primeras peregrinaciones que todos los israelitas por ley cada año debían hacer. La fiesta de Pesach era una fiesta de peregrinación. Todos tenían que ir a Jerusalén. La siguiente era Shavuot y la última fiesta de peregrinación que se hacía era Sukkot. ¿Ok? Pero esta era de las 3 fiestas de las cuales se tenía que hacer la peregrinación. ¿Por qué al día de hoy no lo hacemos? Porque no hay templo, porque las cosas cambiaron de alguna manera a través de que Yehoshua hubiera dado la apertura, ¿no? Habiendo roto las cadenas y la atadura que teníamos con el pecado, las cosas se transformaron y cambiaron. Ahora, el nombre en hebreo de la celebración es Hag HaMatzot, que significa la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a Éxodo 12:15.
Éxodo. O Shemot, sí. Dice, 7 días comerán matzá. O comerán panes sin levadura. En el mismo primer día eliminarán la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Israel. ¿Se acuerdan que hemos dicho qué significaba ser cortado de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos dicho que representaba ser cortado de Israel? Este mandamiento tenía un resultado si no se cumplía. ¿Qué significaba ser cortado de Israel? ¿Se acuerdan que hemos hablado de lo que era la muerte social? ¿No? Excluido. Esta muerte social significaba que ya nadie en Israel iba a tratar contigo. Tú dejabas de ser pueblo de Israel, pero no solamente dejabas de ser pueblo de Israel, porque no dejabas de ser pueblo de Israel para convertirte en un cananita o en un hitita o en alguno de los pueblos. No, dejabas de ser Israel para ya no ser parte de ningún pueblo que pudiera tener contacto con Israel, ¿me entiendes? Eras excluido del todo. Tu destino era ir y buscarte la vida en algún pueblo pagano. Ahora imagina lo que representaba para alguien del pueblo de Israel que guardaba y que conocía a Hashem tener este destino. Es como si a mí me dijeran ahorita, ya no vas a poder guardar ninguna fiesta, o si las guardas tú en tu rollo, porque te excluyo de estar como parte del pueblo de Israel. Yo no sabría qué hacer, ¿me entiendes? Yo estoy acostumbrado a guardar Shabbat, estoy acostumbrado a guardar cada uno de los mandamientos. Entonces, la muerte social, por decirlo así, tenía que ver con esto de ser excluido. Ahora, ¿cuál era la prohibición o cuál era la obligación que había aquí? Cualquiera que coma pan leudado, desde el primer día hasta el 7º día, esa persona sería excluida, cortada. ¿Ok? Se examinaba a conciencia no solamente lo que te ibas a comer, sino la vivienda en sí, a fin de que al llegar la fecha no hubiera en ella nada que tuviera ni hametz ni seor. ¿Se acuerdan qué es hametz? La levadura que era nueva, la levadura que daba como resultado de mezclar agua con harina, y esta primera oxidación y esta primera levadura, la levadura nueva, por decirlo así, eran los hametz. ¿Y el seor qué era? La levadura vieja. David hablaba un poco de estas cosas la semana pasada, ¿no? Hablaba del seor como esa levadura que estaba ya desde hacía mucho tiempo antes. Bueno, vamos primero ahorita a ver lo que es literalmente y después vamos a hacer la aplicación práctica para nuestra vida, ¿vale? Entonces, al anochecer se festejaba la cena de Pesaj, donde se comía también panes y levadura, pero para los que hemos festejado Pesaj, ¿se acuerdan que los panes de Pesaj solo llevan qué? Agua y harina. A diferencia de los panes de la semana que se pueden hacer ¿con qué? ¿Con levadura? A ver, ¿de qué estamos? Estamos en la semana de panes sin levadura y vamos a comer panes con levadura. A ver, ¿cómo? A ver, concentrémonos. Yo sé que acabamos de comer, yo sé que la mente está lenta, ¿no? Cuesta trabajo, pero vamos a ver. Durante la semana de panes sin levadura puedes ponerle aceitito de oliva, puedes poner sal, unas hierbitas ahí, orégano, hacer una cosa sabrosita, ¿no? ¿Para qué? Para que sea más rico. Aquí le pones esta mermelada ahí encima, pero hecha casera para que no traiga leudantes, ¿no? Vale. Pero durante la cena de Pesaj no se puede comer con nada que sea panes que hayan sido hechos de agua y sal. ¿Por qué? Porque tienen que tener la pureza, por decirlo así, ¿no? Para estos panes, los que se comen durante la cena, tenían que ser sin nada que no fuera
solo sal y solo agua. ¿Ok? Perdón, agua, sal. Agua y harina. ¿Vale? Mira, ya traigo yo el bucle de la comida. ¿Eh? Entonces, pero durante la semana de panes sin levadura sí que se podían hacer de otras formas. Durante 7 días posteriores al sacrificio de Pesach se comían en familia los panes ácimos. Ahora, aquí hay algo muy curioso que quiero que notes. Vamos a leer Éxodo 19:20. Ahora, todo lo que nosotros hacemos con respecto a las fiestas son cosas que son bíblicamente ordenadas, ¿vale? No nos inventamos nada, no adaptamos nada, no hacemos nada que esté fuera de lo que dice la Escritura. Por eso hace un momento, a Lucho le decía, ¿no? Que no se hace o nosotros no hacemos la cena del Señor como lo hacen en las iglesias afuera, ¿no? Que cada semana, o cada fin de semana, o cada fin de mes, toman un pedacito de galleta, que por cierto siempre está leudada, ¿no? O que tiene levadura, y toman un pequeño vasito de jugo de uva, y se hace, y se evoca la cena del Señor, y se hace en ese momento, y se leen los pasajes que evocan a la cena del Señor. Bueno, algunos pasajes, no se lee todo en realidad, no lo que debería leerse, pero no tiene nada que ver eso con la cena que el Señor, o con el Pesaj, que nosotros estamos ordenados y llamados a hacer. Entonces, nosotros hacemos lo que bíblicamente está escrito, ¿vale? Ahora, dicho esto, leamos Éxodo 12, del 19 al 20. Por eso también nosotros buscamos que no haya absolutamente ninguna levadura dentro de nuestras casas, ni tampoco estar en contacto con nada que sea leudado durante los 7 días. Dice, ninguna levadura se hallará en sus casas por 7 días. Porque cualquiera que coma algo con levadura, esa persona será cortada de la comunidad de Israel. Será un extranjero, o un ciudadano del país. O sea, por ejemplo, como nosotros que estamos aquí en España viviendo, ¿no? Bueno, pues así había gente también que llegaba a vivir en Israel. Hablábamos de Caleb, ¿se acuerdan? En la tarde, y decíamos que Caleb, ¿qué pasa si Caleb hubiera comido en un Pesaj, ya habiéndose ordenado, pan con levadura? Pues serás lo que seas, pero vas a quedar excluido. Aunque no seas un israelita de cepa o un israelita de nacimiento. No comerás nada con levadura en todos tus asentamientos, y esto es lo que quiero que notemos. Comerán pan sin levadura. Ahora, hay que recalcar, y vale la pena hacer un subrayado de esto, que la mitzvah o el mandamiento no solo es dejar de comer cosas leudadas, sino que el mandamiento dice que comas pan sin levadura. Entonces, quebrantas y rompes el mandamiento cuando comes cosas leudadas durante la semana de panes sin levadura. Pero también rompes y quebrantas la mitzvah o esta mitzvah cuando dice que debes comer pan sin levadura y no lo comes. Por eso nos ha pasado que se acabaron los panes al cuarto día, ¿no? Pues hay que salir corriendo a hacer más pan. Cosa que es delicada porque ya no debe haber hametz, no debe haber levadura. Entonces, en la elaboración de lo que vas a hacer, tienes que poner sumo cuidado para que no se te convierta en hametz, ¿no? No me acuerdo quién aventó por la puerta algún pan que se le iba a leudar y quién iba a quedar y fueron y lo aventaron por ahí. No lo quiero cerca de mí, ¿no? Bueno, o le hablas a la hermana y le dices, ¿no te queda un cachito de pan por ahí? Porque la mitzvah es comer pan ese día. Aunque sea un cachito, pero lo comas. Entonces ahí tienes yendo a buscar un pedacito para que haya para los de la casa, un pedacito y comer ese día. Porque es necesario entender que la mitzvah no es solo dejar de comerlo, la levadura o cosas leudadas, sino comer pan sin levadura. Estamos demandados a ello. Amén. Bueno, ahora fíjate.
Y fíjate lo que dice, en todos tus asentamientos. O sea, donde quiera que te encuentres. No, es que me fui de vacaciones durante la semana de panes sin levadura. Mi rey, o te llevas tu pan sin levadura para comer matzot durante el tiempo que estés fuera, o te preparas y te fabricas tu pan sin levadura, o vas y buscas en la ciudad en la que te encuentres la tienda judía más cercana y compras tu matzá. Por eso nosotros somos o buscamos ser cuidadosos de no viajar en esas fechas, ¿no? Porque son cosas en donde tú tienes que mantenerte al margen. Imagínate, si nos ha pasado, a mí con mucha vergüenza lo digo, pero me ha pasado que por alguna razón se te va, no sé, despiertas esa mañana, te invita a desayunar un amigo, vas, te sientas en el café, pides un pincho de tortilla de patata y te dan el pan, y tú como si nada con tu pan. ¿De qué? Es más, mi amigo me dijo, ¿qué no se supone que tú estás en panes sin levadura? Y yo, se me cayó la cara de vergüenza. Bueno, más con el amigo, con el señor, dije, caray, es cierto, ¿me entiendes? O sea, hay que poner atención. Bueno, esto fue al principio, cuando apenas empezábamos, eso ya no sucede, ¿no? Pero sí es sucedido, ¿no? Y dice que sacarás toda la levadura que haya. Y tienes que ser responsable en esto. Y fíjate cómo, y por eso quiero que pongamos atención ahorita en esto, porque después vas a ver cómo viene la aplicación de esto. Ser responsable de esto es muy importante. En alguna ocasión me pasó que yo no revisé bien, me puse una chamarra, vamos a la calle, meto la mano y saco una galleta. Muy rica, por cierto, pero estaba toda endeudada, ¿me entiendes? Y dices, ya estoy rompiendo la misma. ¿Pero qué estás diciendo? O sea, que entonces es así de exagerado. Tú vas a ver por qué es indispensable poner atención a lo que el Señor ordena para que después en tu vida puedas tener orden. Porque tú vas a decir, ¿de verdad el Señor te está diciendo que no tengas nada de levadura? Y si tienes levadura, ¿estás ya corrompiendo o estás entrando en una afrenta con el Señor? Pues sí. Porque acuérdense que el Señor va a buscar que las cosas que Él pone se guarden con un propósito. Todos los mandamientos del Señor tienen una aplicación práctica para nuestra vida. Hombre, y dejar de comer, ¿cómo se llama? Levadura, ¿tiene algo práctico? Pues ya vas a ver ahorita que sí. ¿Ok? Entonces, no es solo no tener levadura, sino comer sin levadura. Vamos a poner un pinchito ahí, ¿vale? Acuérdense de los pinchitos míos, ¿sí? Como chinche, ¿no? Se llaman chinchitas esas. Ponemos una chinchita ahí porque quiero que nos acordemos de esto, ¿vale? Luego dice, porque no solo estamos llamados a dejar de comer no leudado, sino también de manera intencionada comer los panes sin levadura. Fíjate, les pongo yo aquí como comentario. ¿Cuál es el efecto o cuál es la acción de la levadura en la masa? ¿Qué es lo que hace la masa? Ok, la hincha, fermenta. ¿Y qué dijiste tú, Rex? La hincha. No me han dicho lo que tengo que escuchar. Claro, yo tengo mucha levadura en mi cuerpo, por eso. Porque estoy pomposo y estoy agrandado e hinchado. Ok, le pone más grande. ¿Qué más? La fermenta. ¿Qué es la fermentación? El proceso de fermentación, ¿qué es? Es necesario saberlo, porque si tú no sabes eso, entonces no entiendes por qué la mitzvah o por qué el mandamiento. La levadura es un proceso de descomposición. Todo proceso de descomposición está siendo de corrupción. Está siendo corrompido en su estructura original lo que se esté leudando. ¿Cómo? No, al contrario, lo descompone. Es una contaminación. ¿Cómo haces levadura? Simplemente combinas masa con agua y lo dejas 48 horas ahí. A las 24 horas ya es una levadura más o menos buena, pero para 48 horas tú agarras un pedacito de esa harina que ya se hizo de este tamaño, ¿no? Porque ya, acuérdense, nunca me gusta dar este ejemplo, pero lo voy a tener que dar.
Cuando algo se descompone, empieza a soltar ¿qué? Gases. ¿Vale? Si tú dejas basura en un bote que tenga respiración suficiente para echarse a perder, lo que tú haces es que lo abres y eso huele, y agarras un cerillo y le prendes y hay una lumbre ahí, porque se está descomponiendo y se generan gases. No es un milagro que la levadura infle la masa. Las bacterias que comen, eso es lo que no quería decir, pero voy a tener que decir. Cuando tú comes, ¿qué pasa? Vas al baño. Y cuando vas al baño, ¿qué sucede cuando vas al baño? Hay gases. ¿No es cierto? Pues las bacterias cuando comen, van al baño. ¿Ok? Y hay gases. Claro, la bacteria genera los gases por la descomposición de lo que se está generando ahí. Entonces hay corrupción. Está corrupta la masa. Claro, nosotros hemos aprendido a ocupar la corrupción de algunas cosas para beneficio propio, ¿no? Y el agrandar y el hacer esta contaminación controlada, pues beneficia porque puedes hacer un panezote de una cosita de nada. ¿Vale? Pero ojo, hay corrupción, que eso es lo más importante que nosotros debemos entender. Hay corrupción. Y por ahí debemos empezar nosotros a pensar del por qué el Señor está buscando y pidiendo que no haya levadura en nuestras casas. Acuérdense que son sombras y figuras las cosas que el Señor ordena de lo que sucede en la realidad para con nosotros. ¿Vale? Entonces, la levadura lo que hace es corromper la masa. ¿Qué es lo que corrompe nuestras vidas? El pecado corrompe la vida de un ser humano. Pero hablar de pecado es muy ambiguo, es muy abierto. Podríamos pensar que es el orgullo. Pero realmente lo que corrompe al hombre es, y lo voy a decir tal cual, como suena, la independencia de Dios. ¿De veras? Ya puedo tener 20,000 comentarios ahí que me digan, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? O sea que si no eres dependiente de Dios, entonces no puedes ser una persona feliz y no puedes estar en orden. Pues no. ¿Por qué? Porque en cuanto tú eres independiente de Dios, te empiezas a convertir en tu propio Dios. ¿Estás de acuerdo? No dependes del Señor, no dependes de nada de lo que Él haya hecho o dejado de hacer, inclusive la cruz. Y entonces tú empiezas a llenarte en algo que mi esposita dijo hace un momento, que es orgullo. Y empiezas a volverte independiente de Dios y a creer que no necesitas nada de Dios. Te generas tu propio Dios y entonces empiezas a vivir una vida de como te place y como tú quieres vivirla. Entonces, vamos a poner el pinchito ahí, ¿vale? El hecho de examinar a conciencia la casa significa y representa el examinar minuciosamente a nosotros mismos en búsqueda de esa misma contaminación o de los agentes que contaminan o que hacen que tú te leudes. Casualmente, cuando uno anda muy independiente del Señor y anda creyéndose mucho, ¿qué te dicen? Que andas muy inflado, ¿no? Muy creído. Muy chulo. Muy chulo, dicen aquí. Bueno, ya está muy específico eso, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Andas muy alzado, muy creído, ¿no? Ensoberbecido. ¿Y qué significa? Que te estás corrompiendo. Que tienes corrupción en tu interior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Dejar de proveer corrupción a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Para empezar a proveer ¿qué? ¿Qué deberíamos empezar a proveer? Si dejamos de proveer para nuestro cuerpo y para nuestra mente y para nuestro espíritu corrupción, lo que tendremos que empezar a proveer ¿qué es? Orden, ¿no?
¿Qué otro sinónimo podríamos decir? Limpieza, vale. Todos esos cuadran perfecto lo que voy a decir ahorita, ¿eh? Orden, limpieza, ¿qué más sería? Obediencia, bueno, fidelidad, claro, al Señor. Sujeción. Todas esas características, paz, ya no hay, ¿cómo se llama? Desorden, ¿no? Orden inclusive también podría ser. Y todos esos son sinónimos o engloban algo muy especial que nosotros adquirimos cuando conocemos al Señor. Y que tenemos que promover y hacer que haya en nosotros. ¿Qué se les ocurre que pueda hacer? Paz. La paz ya estábamos dicho. La santidad tiene todos esos elementos. Una persona que vive en santidad va a buscar vivir limpio espiritualmente, ¿no? En orden espiritualmente. En shalom. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho que es shalom, no? Estar en orden con el Eterno. No es solo tener paz. No esa paz que te da la quincena cada que llega a tu bolsillo y dices, ay, Dios mío, otra quincena más, otro mes más que vamos a poder pagar las deudas. No, esa paz no. La paz de saberte, sí, porque también hay paz, ¿eh? Ahí hay paz, ¿eh? Cuando llega y dices, estaba a punto de que me cortaran el internet o la luz o a punto de que me metieran a la cárcel por no pagar las deudas, ¿no? Y llega el dinero y dices, hay paz, ¿no? Pero no se trata de esa paz. Porque aunque tú tengas todas tus deudas cubiertas y todo el dinero del mundo en esto para tener paz en lo natural, si no hay paz en lo espiritual, no hay paz que valga. Por eso Shalom, o lo que hemos interpretado como Shalom, es estar en orden y en paz con el Eterno. O sea, estar en orden en nuestra vida porque han pagado nuestra deuda. Y estar en orden y en paz con el Señor, ¿qué representaría? Tener a Yehoshua, ¿no? Porque sabemos que la redención, el perdón y los pecados fueron bueno, la redención y la eternidad la tenemos porque Él es quien pagó todos nuestros pecados. Entonces, tener shalom también es un elemento de la santidad. Quien vive en santidad va a promover que haya cosas que le den santidad en su vida. Eso significará alejarse del desorden. ¿Se acuerdan cuál es la mitzvah? Por eso el pinchito. ¿Cuál es la mitzvah? Dejar de comer y tener a nuestros lados cerca y a nuestro alrededor levadura. Pero no se acababa ahí la orden. ¿Qué seguía? Ahora comer pan sin levadura. Estamos ordenados a no comer pan con levadura, a no tener corrupción en nuestra vida y los elementos que corrompen nuestra vida. Chisme, mentira, pornografía, todo lo que te puedas imaginar que corrompe al hombre. Todo lo que te puedas imaginar que lo desvía, ¿no? Avaricia, cuando deseas lo de los demás, codicia, la shonjara, ¿cómo se llama? Sí, la mala lengua, ¿no? Chismes, contiendas, habladurías. Estamos nosotros ordenados prácticamente a dejar todo eso, no solamente durante la fiesta de panes sin levadura, pero estamos ordenados a que durante este mes, esta semana, observemos claramente dejar de tener levadura en nuestra casa, pero el objetivo es que dejar de tener levadura espiritual en nosotros, en nosotros como personas. Pero hay una mitzvah que continúa diciendo, y comerás pan sin levadura. ¿Qué significa comer pan sin levadura? En la aplicación práctica. Comer lo que no es corrupto, lo que no tiene corrupción. Entonces, proveer de santidad a tu vida será el equivalente a la no corrupción. Entonces, ¿qué será esto? ¿Pensar solo positivamente, como en el mundo se propone? Pues no. Tendrá que ver con la obediencia a la palabra y de vivir conforme a la voluntad del Eterno para entonces empezar a proveer pan sin levadura para mi cuerpo, para mi mente, para mi espíritu, para mi vida. ¿Quién me da un ejemplo de comer pan sin levadura en la vida práctica? Hay un dicho muy, muy famoso en el mundo.
¿Qué aplicaría ahí? Haz el bien sin mirar a quién. Es el clásico. Hacer el bien sería promover, estar comiendo pan sin levadura. Buscar el bien del de enfrente, ¿no? Guardarte de las cosas malas para buscar las cosas que te edifiquen. Orar, por ejemplo, sería un buen bocado de pan sin levadura. Cuando nosotros vivimos vidas rectas, cuando te ofrecen un mal negocio y tú lo rechazas porque sabes que está mal, tú estás comiendo santidad, estás proveyendo de santidad a tu vida. Pan sin levadura. Entonces la mitzvah no es solamente dejar de proveer cosas malas para ti, sino proveer cosas de santidad para ti. ¿Sí entendemos la aplicación? La aplicación práctica con respecto a eso. Entonces, sacar la levadura de casa y de todo lo que tengamos a nuestro alrededor significará entonces dejar de fuera de nuestra vida maledicencia, orgullo, envidia, altivez, soberbia. Y podría citar 20,000 males más, pero la base de esos males son estos: el orgullo, la envidia, la altivez y la soberbia. ¿No? Date cuenta, tú puedes poner cualquiera de los males del hombre y de las malas conductas que corrompen al hombre debajo de cualquiera de estas. Nuestra obligación será entonces sacar de nuestra vida todo esto. ¿Ok? Deshacernos del pecado y echarlo fuera de nuestras vidas. Pero por eso a mí nunca me gusta hablar de pecado con esto. Porque hablar de pecado es tan ambiguo. Es ambiguo hablar de pecado. Inclusive muchas personas se disculpan fácilmente cuando dicen, no, pecado yo no. No. Platicamos a fondo sin que te enojes, ¿no? ¿Me das permiso de poderme meter un poco en tu vida diaria? Y verás que abunda el pecado. Y verás que abunda la maledicencia y abunda la levadura que te está corrompiendo todos los días. Un pan sin levadura simboliza, les pongo yo aquí, a una persona que busca de manera sincera, ¿no? Diligente, que no haya ni orgullo, ni soberbia, ni maldad, ¿no? Ni en sus actos, ni en sus intenciones. Porque hay quien dice, yo no le hago el mal a nadie, pero los mata en su mente a todos. Hombre, ¿de qué sirve? Si de tu mano estuviera, acabarías con todos, pero no lo haces porque crees que no hacerlo simplemente es cumplir con algo bueno. Pues no. Por eso nuestro Señor Yehoshua levantaba la vara mucho más arriba. El que piense, ya pecó. Ay, ¿en serio? Sí. Porque lo que el Señor está buscando no es que te vuelvas loco, que digas, entonces toda mi vida es un pecado. No, sino que subas también la vara en ti, dentro de ti, y digas, tengo que llegar hasta el punto de no pensar tampoco cosas de pecado. Si yo pudiera, de verdad, este hijo yo le daba, ¿no? ¿Cuántas veces conduciendo no nos pasa eso? Oh, es que de verdad, mira, nada más porque soy creyente, ¿no? Clásico. Pero si no, mira esta injusticia, uy, no, ya, yo me la... Señor, hazme, ¿cómo se llama? Instrumento de tu justicia, ¿no? Pues no. El objetivo será, ¿cuál? Que salga de nuestro pensamiento, de nuestra vida, de nuestras acciones y de nuestras intenciones lo que leuda y corrompe. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer Gálatas 6. Porque al final el pecado y lo que esté leudado o lo que esté corrupto termina por destruir nuestra vida, ¿eh? Termina por corromper nuestra vida y destruirla. Sí. 6, del 8 al 9. Porque mucha gente cree que porque tiene cubierto la comida,
el vestido, el trabajo, ya. Tiene buena vida. Y ahí tienes a los multimillonarios colgados, encontrados en el baño de su casa, colgados, porque se suicidaron. O lo suicidaron algunos, ¿no? Pero bueno, hablemos de los que se suicidan, ¿no? Porque no soportaban más su vida, porque no podían más con su vida. Gálatas 6, del 8 al 9. El pecado, la corrupción, termina por corromper y destruir la vida de cualquier persona. De hecho, no sé si lo han notado, creo que sí, pero el objetivo de Satanás es corrompernos a todos. A todos. No quiere que nadie quede sin corrupción. Que nadie viva en santidad. Que todo el mundo le dé en alguna forma, en algún departamento de su vida o en alguna cosita insignificante, rienda suelta a su corrupción, para que al final eso pequeñito que está ahí se vuelva como una bola de esas de nieve. O tenga como acusarte. Y digas, pero si eres bien corrupto en esta área, ¿de qué hablas? ¿Cuál santidad, brother? ¿Cuál santidad? Si en esto eres bien corrupto, ya déjate ir, brother. Porque el Señor ya te rechazó, ¿eh? Por esta cosita que estás todavía teniendo, ya te rechazó. Va a buscar que en todo tiempo y en todo momento haya algo que te corrompa. Hay de ti que le hagas caso. Es mentira lo que te está diciendo el enemigo. Tenemos y necesitamos eliminar y deshacernos de lo que corrompe nuestra vida, de la levadura que corrompe nuestra vida. Gálatas 6, 8 y 9 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Muerte, dice el tuyo. Corrupción, destrucción y muerte, fíjate nada más. Porque el que siembra para su carne, o sea, no para la santidad, siempre que se habla de carne aquí, se habla de corrupción. ¿Por qué? Porque vivimos una naturaleza corrupta, caída. Nuestra obligación como creyentes y haber sido salvados por nuestro Redentor Yahushua es buscar no vivir en la corrupción de nuestra carne, sino vivir en santidad y fuera de la corrupción. Entonces, siempre que veas que se habla de la carne, no está hablando de nuestra carne física, sino de la corrupción que hay en nosotros. No le den rienda suelta a su carne, o sea, no le des rienda suelta a tus instintos, a tus deseos, a tus emociones. La lujuria, el deseo, todas esas cosas. ¿Vale? Entonces cuando dice, no, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Claro, si tú fomentas las cosas que tu carne quieren, ¿cómo vas a terminar? Bien gordo y leudado. No. Tremendamente grande en lo espiritual, porque vas a estar bien leudado. Así dice. Pero el que siembra para el Espíritu, y cuando habla del Espíritu, está hablando ¿de qué? De santidad, porque no se refiere al espíritu chocarrero, ni se refiere al espíritu no sé, del Chucky o de quien tú quieras. Siempre que habla de Espíritu, está hablando y refiriéndose a las intenciones de Dios, a la voluntad del Eterno, ¿vale? Al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que no es otra cosa, lo hemos dicho muchas veces, que son las intenciones de Dios para nuestra vida, santidad, ¿vale? Dice, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará, ¿qué dice? Vida eterna. ¿Vale la pena dejar de estar corrupto en la carne? Hombre, hay vida eterna para quien se elimine la corrupción de su vida. Así que, dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Hermanos, no se cansen de comer matzá. ¿No? ¿Qué es el pan sin levadura? No se cansen de comer lo que no corrompe, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán. ¿Qué cosecharemos si comemos con respecto a las cosas del Espíritu? ¿Se acuerdan cuál es el fruto del Espíritu? No lo tengo aquí, pero lo podemos decir rápidamente. ¿Cuáles son el fruto del Espíritu? Paz, paciencia, benignidad, templanza, gozo.
¿no? Amor, fidelidad. Esos son los panes sin levadura que nosotros deberíamos estar comiendo todo el tiempo, porque si nosotros sembramos con respecto a eso, vamos a cosechar con respecto a eso. Y eso, en la cosecha final del último día, lo podremos ver como vida eterna. Cuando venga el segador y corte, cortará primero para los de vida eterna. Y después, cuando venga el segador, después del milenio, segará para la muerte segunda, para la muerte eterna. ¿Entiendes? Debemos ir conforme a la voluntad del Eterno y no cansarnos de hacer el bien para que lo que cosechemos sea vida eterna. Fíjate, pero hay algo bien curioso que dice, si no desmayamos. ¿Qué significaría desmayar? Es muy común en las carreras. No desmayes, ¿no? Sigue adelante. Que no pares. No sé si han visto, últimamente con el internet se pueden ver 1000 cosas, pero ahí está el de la bicicleta o el corredor que ya siente que va ganando, empieza a saludar a todos, y de repente lo pasan 2, 3 y perdió la carrera. Eso es por orgullo. No vaya a ser que tú, bien hinchado, bien leudado, vayas creyendo que estás en el camino y al final termines perdiendo la carrera. Pero eso es por orgullo también. ¡Claro! Te crees que vas a ganar. ¡Hombre! No. Eso cuando pasa la meta ya puedes decirlo, pero antes no. Exactamente, no festejes hasta que no llegues a la meta. No desmayemos. No desmayemos, no dejemos de caminar conforme a la voluntad del Eterno, no dejemos de comer matzá, no dejemos de erradicar la levadura hasta el día final. El que persevere hasta el fin, que dice el Señor, esos estarán en la eternidad con el Señor. ¿No? Primera de Corintios 5, 7 y 8. Límpiense, dice. Fíjate, es que Pablo entendió esto tan bien y se lo explica. Primera de Corintios 5, y vamos a leer del 7 al 8. Es que la figura que Pablo ocupa aquí es perfecta. Dice, fíjate, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura. ¿Cuántos de aquí, y lo digo así muy risoriamente, no estuvimos leudados en el pasado? ¿Cuántos de aquí no anduvimos conforme a los deseos de nuestra carne? ¿Cuántos de aquí no le dimos, que el Javi se ríe del Javi nada más, ¿eh? ¿Cuántos de aquí no le dimos rienda suelta a nuestros instintos? Mira, aunque hayas nacido en cuna de cristiano, donde casi siempre lo único cristiano es la cuna, porque puede pasar. aún hay corrupción en ello también. ¿Qué dicen? Es un dicho horrible, ¿eh? Pero esto se dice mucho en el ámbito de los creyentes y todo. Hijo de pastor. Corrupto, ¿no? Casi. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se salve. Pero fíjate lo que está diciendo aquí. Límpiense de la vieja levadura. Límpiense de todo lo que los corrompió en el pasado, para que sean una nueva masa. Entonces, ¿es posible ser una nueva masa? Sí. Creo que todos los que hemos recibido a Yehoshua como nuestro Señor y Salvador, que hemos recibido las evidencias del Ruach HaKodesh en nuestra vida, de tener su mente y de querer vivir conforme a su voluntad, podemos decir que somos masas nuevas. Fíjate, dice, para que sean una nueva masa sin levadura como lo son. Porque el Mashiach, ¿quién es el Mashiach? Cristo. Nuestro Corbán de Pesaj, ¿ya fue qué? ¿Qué dice ahí? Ya fue sacrificado. A ver. ¿Cómo? Claro, nosotros no tenemos más levadura en nosotros, los que hemos recibido y hemos hecho a Yehoshua nuestro Rey y Señor, porque Él al morir en la cruz quitó toda ¿qué? Corrupción de nuestra vida. Borrón y cuenta nueva, muñeco. Te reseteé el programa. Estás como nuevecita.
Pero esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque el corbán de Pesaj ya fue sacrificado. Nuestro corbanot o nuestro corbán perfecto ya fue sacrificado. Y por eso nosotros podemos decir, somos masa nueva. Así que dice, celebremos la fiesta, esta fiesta de la que estamos hablando, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan inleudo de sinceridad y de verdad. Andemos y busquemos caminar sin mancha, sin leudo, para que me entiendas. Vamos a leer 1 Corintios 5, pero ahora vamos a leer del 6 al 8, ¿vale? Primera de Corintios 5, del 6 al 8. ¿Qué dice? Es terrible que se jacten sobre dicho asunto, no se dan cuenta que de ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Exactamente, fíjate, la jactancia de ustedes, en mi versión dice, no es buena. O sea, eso de creerse ustedes muy santos, pero en realidad no son santos, no es nada bueno. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, un poquito de orgullo, un poquito de mentira, un poquito de soberbia. ¿Se acuerdan lo que les decía hace rato? El enemigo va a buscar que tú estés leudado un poquito de algo. Un poquito de algo nada más. Porque ese poquito corromperá toda tu vida. Te dará permisos. Claro. Hombre, una gotita de agua de... del excusado, del WC, del retrete, como quieras. Yo te traigo con un goterito y le pongo una gotita de agua a tu vaso y tómatela. Es una gotita, hombre. Pero si solo es una gotita de agua de caño, ¿por qué no te lo bebes? Porque se corrompió, porque se contaminó. La jactancia de los que creemos que podemos hacer conforme a nuestra voluntad no es buena. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso, y vuelvo a repetir el que ya hemos leído, límpiense de la vieja levadura para que no sean una masa leudada, sino una masa nueva sin levadura, ¿no? En el caso del pan, la levadura aumenta el volumen, como hemos dicho hace rato, ¿no? Porque la está corrompiendo. Fíjate, es de notar, les pongo yo aquí, que aunque la levadura aumenta el volumen de la masa, también acelera su proceso de descomposición. También. Bueno, ok. Está bien leudado ese teléfono. Está bien corrupto ese teléfono, ¿no? ¿Quién sabe qué andaba diciendo ahí para sí mismo, ¿no? Hombre, se fue mojado. Eso si no le gustó lo que estábamos diciendo, porque empezó a decir cosas y se fue, ¿no? Es de notar que no solamente aumenta el volumen, sino se descompone más rápido. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender también. Una masa que no está leudada va a tener un proceso lento de descomposición. Pero si tú agarras un pedacito de esa masa que está ya corrupta y leudada y la combinas con la otra masa y la amasas y la amasas y la amasas, eso se corrompe en minutos. Déjalo 20 minutos reposar y vas y ya tienes un cozón ahí que vas a meter al horno. Nosotros debemos entender que la levadura no solamente nos da la posibilidad de creer que nosotros podemos ser como el propio Dios, sino que nos destruye y nos corrompe de una manera acelerada. Por ello, la levadura simboliza la maldad oculta, al tener su origen en la corrupción y extenderse a toda la masa con la que entra en contacto. La levadura representa el carácter contaminante y corrupto de una persona que vive, y es inevitable decirlo, conforme al mal. Primera de Corintios, vamos otra vez al 6. Primera de Corintios 6, del 19 y 20. 6
Ajá. ¿6 qué? 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, que mora en ustedes, y que recibieron de Elohim, y que ustedes, escuchen bien, ya no son suyos? ¿Cómo es posible que siendo creyentes y habiendo sido hechos masas nuevas, masas, sin corrupción, queramos volver a la corrupción? No entendemos que el Espíritu de Santidad, las intenciones de Dios, mora en nosotros. Y lo que es peor, no hemos entendido que ya no nos pertenecemos. Ya no eres dueño de ti mismo. Ya no tienes derecho a corromper esta masa, para que me entiendas. Dite a ti mismo, ya no puedo corromperme. ¿No? Ya no puedo corromperme a mí mismo. Porque ya no soy dueño de mí mismo. Porque tengo un dueño. Mira, por eso nosotros decimos que somos esclavos. Porque un esclavo tiene un amo. Y ese esclavo no puede hacer lo que quiera. Tiene que obedecer a lo que su amo diga. Y si nuestro amo demanda santidad, qué buen amo tenemos. No podemos proveer corrupción. Porque ya no somos dueños de nosotros mismos. Primera de Corintios, estamos bien clavados en Corintios en este estudio. 10. Y vamos a leer el verso 17. 10 y 17 nada más. 10, verso 17. Dice, el que haya un solo pan significa que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. ¿Cuál es este pan del que está hablando aquí? Del que no tiene corrupción. Del pan que no tiene corrupción. El pan que descendió del cielo. Yehoshua HaMashiach. La matzá que recibimos de arriba. Por esta razón Pablo insiste en que él, en cada persona, no debe ni pretender, ni promover, ni tener levadura. Así como todo Israel debía sacar de las casas todo rastro de levadura, y aquel que no lo hiciera debía a su vez ser sacado de entre el pueblo, Pablo nos instruye la manera de darle cumplimiento espiritual a este mandato de ley. El apóstol comienza su explicación de este cumplimiento espiritual refiriéndose a alguien que estaba en pecado entre los creyentes de Corintio. Vamos a 1 Corintios 5, 1 y 2. Práctico. Pablo era muy práctico. Muy práctico. 1 Corintios 5, verso 1 y 2. Ciertamente se comenta que hay entre ustedes fornicación. Y una fornicación tal como ni aún entre los gentiles se tolera. O sea, imagínate lo que está diciendo. Hay tanta corrupción sexual entre ustedes que ni siquiera entre los gentiles, la gente del mundo, se atreve a hacer esas barbaries. O sea, había problemas ahí. Tanto que hay quien tiene a la esposa de su padre. O sea, date cuenta, ¿eh? Tiene a la esposa de su padre. ¿Y ustedes se sienten orgullosos? Debería darles vergüenza. Quiten de entre ustedes al que ha cometido semejante acción. ¿Qué está promoviendo Pablo ahí? Que se cumpla la mitzvah finalmente, ¿no? Excluirlo del pueblo. Excluirlo de entre los creyentes. Quitar la levadura. Exactamente. Y la levadura vieja, porque es vieja como ella sola, ¿no? Porque es la que está de adentro. Acorde al mandato de Pablo, aquellos de entre la congregación que persisten en el pecado deben ser separados. Tristemente, ¿eh? Separados de la comunidad, del pueblo santo. Porque, fíjate,
El pueblo es el cuerpo de Cristo, de Mashiach. Y dentro del cuerpo de Mashiach no puede haber corrupción, ¿no? Como la levadura que siendo minúscula leuda toda la masa con la que tiene contacto. Así, el que esté en la congregación viviendo vidas disolutas, promoviendo el pecado, será de contaminación para todos. De la misma forma, acorde al mandamiento del Señor, por medio del apóstol Pablo, la congregación examinará o tiene la obligación de examinar a sus miembros, y si encuentra alguno persistiendo en el pecado, siendo como levadura, deberá tratar con esa persona. Y si el mismo no entendiere, sí podría existir la situación de evitar contaminar a los demás pidiéndole que se fuera. Mira, tristemente nosotros hemos tenido que hacerlo alguna vez. Tristemente. Porque hay una corrupción tal que dices, esto no se puede permitir aquí. Y invitas y dices, por favor, no, y por favor, y después de muchas, porque hay en peligro, ya había peligro dentro de la comunidad, ¿no? Y tú dices, a ver, espérame, momento, ya no más. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 5. Ahora fíjate, hay algo muy importante que yo había puesto antes, 5, vamos del 9 al 13, pero quiero leer algo antes. Fíjate, tal y como todo israelita o como todo miembro del pueblo de Dios sacaba la levadura que hubiese en sus casas, aquellos que dicen ser hermanos, pero que aún persisten en cualquier forma de pecado o maldad, deberán ser dejados fuera, si no de la congregación, sí de la celebración de Pesaj. ¿Por qué? ¿No? O sea, primero que nada, porque se está valorando su comportamiento para considerar si va o no participar por su bien, no por el de la comunidad solamente, sino por su propio bien, ¿no? No es que nosotros no queramos que la gente participe. Mira, en años pasados nos llegó a suceder que le dijimos a personas, no participen de la fiesta. Mira, tu vida no es testimonio. Personas que no están aquí, porque literalmente no son testimonio, no fueron, pero sí vimos cómo sucedieron cosas terribles en la vida de quien participa de Pesaj sin entendimiento. Todo el mundo parece que es como una locura, como una tontería, pero fíjate lo que vamos a leer ahorita, ¿no? Ahorita vamos a leer sobre eso, pero es importante entender que esto no es un juego, el mundo espiritual no es un juego. Inclusive a todos los que llegaron primero les dijimos, vamos a esperar, el próximo año festejas Pesaj. Vamos a caminar conforme a la voluntad del Eterno y que tu vida dé testimonio. Y ahí estaba, ¿no? El Javi el primer año no participó de la fiesta de Pesaj, pero el segundo año también. Ramírez, todos, ¿no? Los que estuvimos en el camino, pues igual y no participas porque todavía hay cosas en tu corazón. Pero una vez que empiezas a caminar conforme a la voluntad de Adonai, ¿no? Y la observancia de sus mandamientos, pues entonces empezarás a participar de ello. Fíjate, no así la semana de panes sin levadura, ¿eh? O sea, que no participes no participar en la fiesta de Pesaj, eso no te exime de que en la semana de panes sin levadura no comas el pan con levadura. 1 Corintios 5:9, y ahorita vas a ver por qué es que no se debe hacer esto. Dice, les escribí en una carta que no se asocien con fornicarios. Dice, no me refería en absoluto a los que están en el mundo y son fornicarios, avaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso tendrían que salir del mundo. No me refiero a eso, me refiero a los que están adentro, ¿no? Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están fuera? Ustedes deben juzgar a los que están dentro, dice. Pues los que están fuera, Elohim los juzgará. Pero quiten al malvado
de entre ustedes. Qué palabra tan fuerte esta, pero es real. Porque hay contaminación. Saquen la levadura de en medio de ustedes. Que se entienda que la levadura de la que estamos hablando se llama iniquidad. ¿Qué hemos dicho que es la iniquidad? Un pecado en el cual no se pide perdón, sino que se consuma dentro y se convierte en algo que forma parte de tu vida. No hay arrepentimiento, no hay un proceso de arrepentimiento. Remordimiento puede haber todo, pero no hay un proceso de arrepentimiento y por ende se vuelve ya iniquidad dentro de nosotros. Ahora bien, Yehoshua es el pan sin levadura del cielo. Y mientras, fíjate, vamos a leer Mateo 26, 26. ¿Mateo qué? 26, 26. Si alguien puede buscarme por ahí el versículo donde dice: el que come y bebe sin entendimiento, come juicio. ¿Lo pueden por ahí? Mateo 26, 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo, ¿no? Cuando nosotros comemos matzá, estamos representando la matzá de Pesaj, estamos representando esto. El Señor es el pan sin levadura que cayó del cielo. Pero a diferencia del que comieron nuestros padres en el desierto, este pan nos da vida eterna. Juan 6, del 31 al 33. Ahorita me lo leo, espera. Primera de Corintios, El que digo yo. Ahorita, déjemelo por ahí. Juan 6, del 31 al 33. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, refiriéndose a él mismo. Juan 6, 35. Juan 6, 35 dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ok? Ahora, léanme por favor, esperen un segundito. Sí, léanme por favor el versículo que les pedí que me buscaran. Primera de Corintios 11, 29. Ajá. Los que comen y beben traen juicio sobre sí mismos, si no conocen su relación con el cuerpo del Señor. No, un poquito antes, léeme un poquito antes. Que cada uno se examine a sí mismo, ¿Uno antes? de modo que cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor, con deshonra será culpable de hacer mal contra el cuerpo y la sangre de Jesús. Exactamente. ¿Sigue? Yo creo que era el 20. A ver. Sí. Dice, bueno, la versión que tengo yo dice: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Así es. Continúa. Por eso, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Fíjate lo que está diciendo. Cuando bebes y comes indignamente del pan de Pesaj, hay un riesgo inminente en comer y beber juicio. Ahora, ¿cómo sería comer y beber indignamente? Y lo advierte aquí en el 31.
Sin embargo, si realmente nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados de esta manera. Claro, pero a ver, quiero que entendamos algo. ¿Quién es quien come y bebe juicio indignamente? Sí, las personas, pero los que no se han perdonado primeramente, perdón al Señor. Claro, han pedido perdón. A ver, porque hay algo muy importante. Vivimos en un cuerpo de corrupción, en el cual todavía hay pecado. Y en nuestra vida hay pecado. Podemos decir alguna mentira, hay cosas de las cuales estamos trabajando todavía. Una persona que dice una mentira o que tuvo un pecado, cualquiera que fuese, no puede comer Pesaj. Claro, si se ha arrepentido, sí. Pero ¿qué sería comer indignamente? Que como que le da igual, no le importa. Aún cuando es consciente que tiene que saber que pedir perdón, no lo hace. Quien tiene iniquidad en su vida es quien vive con el peligro de comer y beber juicio en Pesaj. Mira, por ejemplo, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros le decimos a la gente, tienes que vivir conforme a la voluntad del Eterno, tienes que vivir en santidad. ¿Para qué? Para que puedas tú participar de la fiesta de Pesaj, ¿no? Nuestro testimonio da fruto, da evidencia de ello. Si el fruto de evidencia de lo que hay en tu vida es corrupción, hay desorden, hay mentira, claro. Uno sabe perfectamente y hay algunos hermanos que lo dejan ver y es evidente y nosotros inclusive podemos verlo. Pero ¿qué pasa? El que actúa muy bien, el que tiene muy buen escuela de teatro en su vida, ¿no? Y vive actuando como creyente o haciendo como que es, pero en realidad hay corrupción en su interior. Y aún así decide ir y participar de Pesaj. Habiendo iniquidad en su vida, sin arrepentimiento alguno, come y bebe juicio. Y fíjate algo muy importante que dice al final, ¿no? Dice, por eso muchos de ustedes están enfermos, debilitados, inclusive algunos han muerto. Y nosotros hemos sido testigos de ver cómo gente que comió indignamente el pan y bebió la copa en Pesaj, sin importarle nada y sin interesarle realmente lo que estaba haciendo, hay juicio, hay enfermedad, hay dolor en la vida de esa persona, y así, ¿me entiendes? Entonces es necesario que nosotros comprendamos que la fiesta de Pesaj, que está por venir, es algo en lo cual nosotros tenemos que poner atención. Y no podemos hacerlo indignamente. Y esto no representa que ahora, antes del día 12, 13, ya nos pongamos al tiro, porque si no, ya no vamos a poder cenar Pesaj, ¿no? Pues no, no se trata de eso. No se trata de ponerse una semana antes, ponerse las pilas y ahora sí voy a vivir en santidad. Sino de buscar la santidad todo el tiempo. De andar conforme a la voluntad del Eterno todo el tiempo. Para no beber y no comer juicio. Ahora, nuestra semana de panes sin levadura, ¿da evidencia de qué? Si no hay... Claro, de que hemos hecho la introspección y la búsqueda de toda la levadura que hay en nuestra vida, ¿no? Para sacarla, quitarla para siempre. Y entonces vivir como sin leudo. Fíjate, les pongo yo aquí, el pan sin levadura entonces también representa el cuerpo nuevo que se nos ha dado a la segunda venida de Mashiach. Cuando Él vuelva, porque al igual que la matzá que se hace sin levadura, de igual forma, de igual forma, aquellos cuerpos gloriosos no tendrán ningún tipo de corrupción, ¿no? Serán limpios, puros y sin contaminación y corrupción, sin levadura de este mundo, ¿no? No tendremos orgullo que corrompe al hombre. Primera de Corintios, y con esto vamos a acabar. Primera de Corintios 15, del 42 al 44. Así también, ¿se lo tienen? Primera de Corintios 15. ¿15 qué?
Del 42 al 44. Del 42 al 44. Muy bien. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita algo incorruptible. Se siembra algo sin honra, resucita algo glorioso. Se siembra algo débil, resucita algo poderoso. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural, pero también hay un cuerpo espiritual. Cuando nuestro Señor Yehoshua HaMashiach murió en la cruz, pagó por todos y cada uno de los pecados de la humanidad. Siendo entonces todo aquel, el que en él cree, hecho una criatura nueva. Y tendrá parte, como bien dice Zuli, de la vida eterna. O sea, que él ha limpiado. Ahora, qué ridículo sería que yo te regale a ti una ropa limpiecita y vayas y te ensucies a la primera oportunidad. Mira, es lo que siempre, el ejemplo que siempre doy. Tú tienes un marranito. Ahora está de moda, fíjate cómo es el enemigo, De moda está tener un marranito como si fuera un perrito. Un cochinito. Porque la mitzvah significa que ni siquiera la toques, ¿no? Bueno, pues ahí tienes al marranito. Y tú lo lavas, lo limpias, y lo perfumas, y le pones un moñito, y lo pones chulo al marranito. Y dejas al marranito que salga corriendo, y lo primero que haces es ¿qué? Y se pone marrano, se pone puerco, y se pone sucio. ¿No es cierto? Porque en la naturaleza de ese animalito hay corrupción. La pregunta sería, después de que el Señor te ha limpiado, te ha transformado, te ha quitado la corrupción, ¿vas a seguir viviendo y caminando hacia el pecado? O sea, ¿vas a ser el marranito que el Señor te limpió y vas a correr al chiquero otra vez? Es necesario que entendamos esto. El Señor ha hecho y ha puesto estas fiestas para que nosotros tengamos ejemplos claros, contundentes. Estas citas divinas que el Señor pone delante de nosotros son didácticas para que aprendamos. Para que aprendamos y entendamos que lo corruptible puede ser quitado y podemos vestirnos de incorrupción. ¿A través de qué? A través de la muerte y resurrección de nuestro Señor. A través de creer y vivir conforme a su voluntad. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué? Segunda de Corintios 5:17. 5:17. Sí, dice así. De modo que, si alguno está en el Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. ¿Estás de acuerdo? Cuando Yehoshua HaMashiach vuelva, entonces se nos será dado un cuerpo nuevo e incorruptible. No habrá ya más posibilidad de ser corrompidos por nada. No habrá más hametz en nosotros. No habrá más levadura ni corrupción. Limpiémonos de la corrupción, del orgullo, del pecado. Saquemos de nuestra mente, espíritu y corazón todo lo que leuda y corrompe y descompone nuestra integridad delante del Eterno. Es necesario que esta semana de panes sin levadura sea un ejercicio de entender qué fue lo que hizo el Señor en la cruz para nuestra vida. Yo sé que lo hemos hecho ya muchas veces y muchos años, pero esto es didáctico. ¿Cuál es la forma en la que una persona aprende fácilmente? Repitiendo varias cosas, repitiendo las mismas cosas varias veces. El Señor está buscando que nosotros en la didáctica de estas fiestas busquemos esto, sacar todo lo que corrompe de nuestro corazón, todo lo que leuda, todo lo que descompone y todo lo que pone en riesgo nuestra integridad delante de Adonai. Busquemos esta semana de panes sin levadura estar cada día más cerca de nuestro Creador.
y del estado de incorrupción que representa que el pecado no gobierna sobre nuestras vidas. Porque ese es el objetivo de esto. El final de todo es ¿quién gobierna en tu vida? ¿Gobierna Adonai o gobierna tu carne? No, es que no es Satanás. No se trata de Satanás. Satanás ya hizo su obra. Satanás ya hizo su trabajo. Y el trabajo de Satanás es hacer que tú creas que tu carne es suficiente. Y solo lo que necesitas. No se trata de eso. Se trata de ¿qué? De erradicar el pecado para que no gobierne sobre mi vida el pecado. Para que entonces quien gobierne sea la santidad. Y el fruto de ello se vea en mi vida todo el tiempo. ¿Amén? Pues vamos a festejar la fiesta de panes sin levadura. La próxima, de esta semana a la otra. ¿No? Con esta idea. Vamos preparándonos. Vamos ya desde ya preparando nuestras casas. ¿No? Ay, ¿en serio tengo que sacar toda la levadura? Sí. Deshazte de ella. Hombre, entendemos y lo hemos dicho todos los años y decimos lo mismo. Vale, está bien, la situación económica en este país, la verdad, no está para andar tirando toda la basura. Pero aíslalo. Sácalo de tu alcance. ¿No? Yo que tengo el trastero, voy y lo meto todo en una bolsa, lo meto en el trastero y se quede ahí. Y luego no faltan los hermanos que dicen, pues mételo también ahí en tu trastero. ¿No? Pero deshazte de todo lo que sea corrupción como la levadura física, pero lo más importante es busca que no haya corrupción en tu vida. Que no haya ni hametz, que es la levadura nueva, pero que tampoco haya seor, que es la levadura vieja. Ese pecado continuo, constante que te asedia, rompe con él de una vez por todas. Busca y pide al Señor fuerza e instrucción para deshacerte de eso. Y entonces podamos ir delante del Señor y decirle, aquí estamos. Sí sabemos que somos corruptos, sí sabemos que caemos y que nos equivocamos y que tal vez no hacemos las cosas siempre de la mejor forma y de la mejor manera, pero aquí estoy, Señor, buscándote. Te pido perdón, necesito quiero ser limpiado, necesito ser transformado, necesito que se quite toda la levadura que hay en mí. Es más, inclusive, Señor, yo sé que me has limpiado ya, pero yo voy otra vez, me embarro. Y que cada año, porque ese es el objetivo, no que cada año llegues a lo mismo, Señor, otra vez estoy aquí, y con las mismas faltas y con los mismos pecados, no. Que cada año tú puedas ir rompiendo con las ataduras, con las cosas que te están corrompiendo, con las cosas que que vienes arrastrando del pasado, para que puedas decir al Señor, aquí estamos, Señor, en victoria, una victoria más. Hay cosas en mí todavía, Señor, pero estoy peleando la buena batalla, estoy luchando y estoy corriendo la carrera para poder llegar al fin. Y que no me ganen como los que se quedan ya saludando antes de llegar y les ganen la carrera. ¿No? Entonces vamos a esforzarnos, no vamos a echarle ganas en nuestras fuerzas, vamos a hacer lo que la palabra dice. Y entonces, con la palabra como guía y la palabra como ese ayo que nos enseñe a dónde caminar, podamos vivir vidas que glorifiquen al Eterno. ¿Amén? Pues ya nos estaremos viendo, todavía falta, pero para la fiesta de panes y levadura, pero sobre todo también para la fiesta de Pesaj. ¿Amén? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.